Uno con el soberano maestro. Mateo capítulo 17, versículo del 24 al 28. Dice: Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó: a los extranjeros. Jesús añadió: así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada, pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. Uno con él, uno con el soberano maestro. Cuando habla de uno, puede ser tú o yo. El temor a la pobreza ha plagado todas las generaciones. Unos pocos escogidos nacen en abundancia o tienen la buena fortuna de acumular riquezas considerables, pero el resto de la humanidad vive sospechando que finalmente será abandonada a la condición de aguantar hambre y vivir sin techo. Aún los cristianos se preguntaban si se puede confiar en Dios para satisfacer sus necesidades. Los discípulos de Cristo también tenían sus dudas al respecto. Al recibir la orden, abandonaron su vocación para seguir los pasos del Maestro, alrededor del territorio israelita, claro está. Algunos de sus familiares y amigos debieron haber pensado que tal grado de dedicación a Cristo era una locura. ¿Por qué habría de dejar a alguien el trabajo que tenía un ingreso promisorio para vivir al lado de un hombre que tenía poca ropa, no tenía hogar y virtualmente ningún medio económico visible de ganarse la vida? Una y otra vez los discípulos tenían que aprender una importante lección. Cuando Dios llama, Él provee. Su responsabilidad era ¿qué? Seguirle. La de Cristo, proveer. Los misioneros no son los únicos que estudian en la escuela de la fe, claro que no. La mayoría de nosotros hemos sido ubicados en circunstancias estratégicas durante las cuales se nos fuerza a creerle a Dios. Este de forzar es una manera de decir, pero se refiere a la motivación. La fe, por lo general, no puede ser desarrollada en un ambiente de comodidad. Ella solo puede florecer en medio de qué, de las dificultades. La fe crece únicamente cuando se requiere de una gran fe. Lamentablemente, solo creen quienes están que desesperados. Satanás dice: sígueme y serás rico. Cristo no promete dar riquezas en esta vida, pero nos asegura que la gloria del mundo venidero. Cualquier cosa que dejemos para seguirle nos será recompensada 100 veces más. Él sencillamente no será superado. Pedro tuvo que aprender esta lección muchas veces. Para ser un hombre de fe o una mujer de fe en este caso, Pedro tuvo que extraer del pozo de la experiencia las calificaciones como futuro líder,
despedían de la reserva de pruebas personales para eh, que le dieran credibilidad. Así que el escultor divino, Cristo, continuaría moldeando la forma sobresaliente de este importante líder. En el caso hablando de Pedro. He aquí la intrigante historia. Una historia que usted ha escuchado, pero vale la pena recalcar, recordando, dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Es lo que acabo de leer en Mateo 17, 24 al 27 con otra versión, una versión nueva. Ahora bien, en relación a esta historia, podríamos decir, todo el mundo de pronto puede creer que esta historia debe ser interpretada literalmente. Algunos piensan que sería inmortal que Cristo auspiciara la pereza supliendo el dinero de una forma milagrosa. Él sostiene, en este caso de William Barclay, sostiene que Cristo de hecho le estaba diciendo, sí, Pedro, tienes razón. Nosotros también debemos pagar las deudas justamente. ¿Ven? Dios por lo general suple el dinero a través del trabajo duro, en lugar de utilizar circunstancias milagrosas como la de encontrar una moneda en un lugar poco común. Es verdad, si Pedro hubiera regresado a pescar durante un día, hubiera ganado el dinero suficiente para pagar el impuesto. Pero el texto es bien claro. Cristo le dijo a Pedro que en el primer pez que cogiera, al abrirle la boca, encontraría un ciclo, es decir, justo lo suficiente para pagar los impuestos de los dos. Tal vez Cristo no estaba enseñando aquí la pereza y por el contrario incluyó a Pedro al igual que a nosotros, algo cerca de sí mismo y su cuidado para quienes le siguen. Es una manera de poder entender e interpretar el texto o el pasaje como tal. Isaías escribió, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Cristo tiene sus ojos fijos en nosotros. El Señor conoce por completo las conversaciones que se susurran a nuestras espaldas, los pensamientos que nunca se traducen en palabras y el dolor de las relaciones que se romperán en el futuro. Ahora bien, Él conoce, Dios conoce todas las cosas, tanto las reales como las probables. Jesús vio la moneda en lo profundo del mar, pero también los pensamientos escondidos en lo profundo de nuestros corazones. Todas las cosas están presentes delante de Él. Cualquiera que sea tus circunstancias, Jesús lo sabe. Cuando se le preguntó a Pedro si su maestro pagaba los impuestos del templo, él respondió de una manera tácita o de una manera muy vertical, muy rígida, muy firme, donde dijo sí. O sea, hubo una seguridad. Pero observa
cuidadosamente el seguimiento que hizo Cristo cuando preguntó: ¿los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? La respuesta, por supuesto, es que los reyes no pagan impuestos. Los impuestos solo son cancelados por los súbditos del reino. Ningún rey pensaría en imponer un impuesto a su propia familia. Ningún hijo sería obligado a pagar un impuesto en la casa de su padre. Cristo no estaba bajo ninguna obligación de pagar el impuesto, claro que no. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la tierra y del universo. ¿Por qué debía pagar el impuesto del templo si Él es el Señor del templo? Él es el dueño de todos los ciclos en el universo y además no le debe ni una sola dracma a ninguno de sus súbditos. Nunca olvidemos que Dios es el dueño del mundo y específicamente de nosotros. Cuando digo nosotros es en relación a los creyentes, a la iglesia de Jesucristo. Le pertenecemos porque nos creó, pero también porque nos redimió. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dios es el dueño, repito, de todos nosotros y de todas las posesiones que tan celosamente guardamos. Reconócelo como el dueño. Es renunciar a nuestra mezquina insistencia de que somos los dueños de lo que Él nos ha dado. Debemos tomar las escrituras de propiedad y transferirlas a sus manos soberanas. Entonces, ¿por qué pagó Cristo el impuesto? Él dijo que lo haría para no ocasionar ofensas. La palabra griega es candalon y puede ser traducida piedra de tropiezo. Aunque Cristo no tenía que pagar el impuesto, lo hizo con el fin de no promover una excusa para que le criticaran. Él quería que Pedro y sus discípulos aprendieran que debemos pagar nuestra parte de los impuestos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con el deber, incluso el que se entrega para apoyar los servicios del templo. Aunque Jesús es el dueño de todo y nada debe, dio para que nosotros podamos ver su gracia. Ahora bien, en cuanto al poder soberano de Cristo, ¿qué diríamos? En el relato de la creación, Dios le dio al hombre dominio sobre las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Vemos su autoridad sobre las bestias del campo cuando montó sobre un pollino para bajar del monte de los olivos, ¿sí? Aquel animal fue controlado por quien lo montaba. Cristo también controló las aves y los gallos. La noche, cuando Pedro traicionó al Señor, todos los gallos fueron silenciados hasta que él lo negó 3 veces. Y entonces a un gallo se le permitió cantar. Hay muchas historias que ilustran el control de Cristo sobre los peces. Ya hemos anotado que él realizó un milagro cuando le pidió a Pedro que lanzara la red en la parte más profunda, según Juan 21. Allí ocurrió un milagro similar, cuando 153 peces fueron cogidos ante la orden de Cristo. Aquí nuevamente se nos muestra que Cristo es el Señor de las experiencias comunes de la vida. Observemos cómo el maestro controló
tres eventos que tenían que coincidir para que este milagro ocurriera. Podríamos decir, mm, a primera instancia, que Cristo hizo que alguien perdiera una moneda, justo un estatero, ciclo, la cantidad exacta que él y Pedro necesitarían para pagar el impuesto. No sabemos quién la perdió. ¿Fue acaso un niño? ¿Se cayó desde el borde de una barca? ¿Se salió del bolsillo de alguien en la playa? Lo cierto es que de una u otra forma, bajo el control del Señor, apareció allí porque Él tenía la intención de usarla para sus propósitos particulares. En este caso, Pedro ganó con la pérdida que alguien sufrió. Segundo, Él dirigió, ¿quién? Jesús. Dirigió el pez hacia la moneda. Para el pez, el objeto brillante pareció ser una deliciosa cena. No sabemos si esta criatura del mar cogió el objeto cuando se estaba hundiendo en el agua o si éste ya estaba reposado en el fondo del lago. Sin importar cómo haya sido, cuando el pez se lanzó hacia el anhelado bocado, este se le trabó en la boca. Aquel pez desconocía que transportaba un encargo para Cristo. Tercero, en cuanto a este milagro, podríamos decir que el Señor dirigió el pez hacia el anzuelo de Pedro. Aunque el mar estaba lleno con miles de peces, el texto nos dice que Pedro debía abrirle la boca al primero que cogiera, pues ese tendría la valiosa posesión. Lograr coordinar los tres episodios a la vez produjo que varios eventos que fueron dirigidos por una precisión que solo el Rey de Reyes y Señor de Señores era capaz de lograr. Imaginemos en este caso a Pedro yendo al mar de Galilea y lanzando su anzuelo. Tal vez había jóvenes rodeándolo y haciéndole preguntas. Pedro explicaría, solo mira, el primer pez que yo saqué tendrá un estatero, o el primer pez más bien que yo saque, porque sería para un futuro, tendrá un estatero en su boca. Por supuesto que los muchachos no creyeron hasta que el pez fue capturado, ¿verdad? Pedro le abrió la boca y allí estaba la moneda prometida. Cada vez que Pedro pescaba obedeciendo a Cristo, cogía algo. Él fue al mismo lago de antes, usó el mismo equipo y tuvo la misma esperanza, pero todo había cambiado. Aún la pesca había adquirido un significado diferente si era realizada para Cristo, donde toda la naturaleza responde al impulso divino. Finalmente, Cristo también es soberano sobre sus seguidores. Él le dijo a Pedro qué hacer y esperaba obediencia. Si Él es rey, nosotros somos sus siervos. Si Él es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos. Y si habláramos por Él, como lo hizo Pedro con el recolector de impuestos, más no vale conocer su mente. Nos vale más bien conocer su mente, ya que Él no está presente físicamente en la tierra, ni personalmente, ni humanamente. Podemos representarle adecuadamente solo cuando pasamos tiempo escudriñando su palabra en el Nuevo Testamento. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, según Juan capítulo 8, versículo 31.
Cristo no es un déspota frío que nos gobierna con mano de hierro. Y lejos está de ser así. ¿Por qué? Porque le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, según Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Esta amistad produce una alianza. Aquí podríamos leer de nuevo las palabras de Cristo a Pedro: tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo 17:27. No se necesitaban dos peces, uno para Pedro y otro para Cristo. Este tenía una moneda que simbolizaba la alianza entre Cristo y Pedro, mediante la cual juntos cumplían con su obligación, pero no sería abandonado si se entregaba totalmente a Dios. ¿Quién? Pedro. Por lo menos tres personas se beneficiaron con este milagro. Primero, el recolector de impuestos, que quedó satisfecho porque el trabajo del templo se adelantó y fueron motivados a continuar con los sacrificios tal como eran ofrecidos en ese tiempo. Segundo beneficiado, Cristo. ¿Por qué? Porque le dijo a Pedro que la moneda era entregada por él y por Pedro. Él es glorificado por la provisión especial que hace para su pueblo, y cuando no está involucrado supliendo nuestras necesidades pierde gloria. Finalmente, Pedro se benefició. Dios se deleitó aumentando la fe de Pedro y purificando su adoración y amor. Este fue otro toque de gracia en el proceso de moldear a un hombre de Dios. Pedro debía aprender, como todos nosotros, que nuestra necesidad más grande no es financiera, tener buenas relaciones interpersonales y ni siquiera poseer buena salud. Nuestra necesidad principal es de fe, es decir, tener la habilidad de confiar en Cristo para que supla cada una de nuestras necesidades. Nuestra mayor necesidad es la de comprender la alianza única y particular que tenemos con Dios, como nuestro Señor y hermano, y que es quien nos cuida a cada paso en el camino. Años más tarde, Pedro comprendió esa lección mucho mejor y escribió: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 6 y 7. El Cristo que coordinó los elementos del milagro para pagar los impuestos es el mismo que hoy dirige nuestros pasos. Lo único que necesitamos hacer es vivir con una actitud de sumisión y fe, para hallar que nuestra sociedad con Cristo es lo suficientemente fuerte, ayudándonos a resistir los contratiempos de la vida. Cuando Pedro abandonó su empresa pesquera y se hizo socio en la industria pesquera de Cristo, no tenía idea de que vería tal despliegue de poder divino. No solo tendría la oportunidad de compartir el corazón del Maestro, también la moneda del Maestro. Y algún día, cuando veamos a Jesús, todos le escucharemos decir: esto fue por mí y por ti. De igual manera. Así que frente a esta enseñanza, es de concluir diciendo que nuestro caminar y nuestra evidencia de obediencia
depende del amor y de la gratitud hacia lo que Cristo entregó para nuestro beneficio. Es que la vida entregó su vida para que tú y yo pudiéramos libremente recibir los beneficios, las bendiciones, las promesas de salvación, de vida eterna y de prosperidad espiritual y material. Amén. Bendiciones, bendiciones.